No, Rafael, si estoy así es por descansar. Estoy harta Sí, de descansar. Está bien. Está bien. Yo lo único que quiero es que estés bien, tú y nuestro hijo. El episodio 225 de Valle Salvaje representa un punto de inflexión crucial en la historia del Valle, en el que finalmente se expusieron ante todos las verdades ocultas y las intrigas que durante tanto tiempo habían sido manejadas en secreto. La intervención decidida de Alejo no solo sacudió profundamente los cimientos de la autoridad de José Luis, sino que también ofreció al pueblo del Valle la oportunidad de construir un futuro basado en justicia, verdad y respeto. Alejo y Luisa emergieron como símbolos de esperanza y valentía, demostrando que el amor auténtico y la dignidad son capaces de vencer incluso las amenazas más profundas. Rafael y Adriana, al desafiar abiertamente la autoridad impuesta por Julio, marcaron un antes y un después en su vida personal, consolidando su determinación de vivir libres y sin miedo. Julio y Úrsula quedaron finalmente expuestos en sus manipulaciones, enfrentándose a las consecuencias de sus actos. José Luis, derrotado y humillado ante la verdad revelada por su propio hijo, comprendió demasiado tarde que el poder sin honor no es sostenible. Mercedes y Bernardo, desde la casa pequeña, observaron con satisfacción cómo finalmente el Valle comenzaba a despertar, dejando atrás años de sumisión y silencio. Bárbara, Pedrito, Amanda y Leonardo encontraron nuevos caminos para sanar sus heridas y luchar por lo que verdaderamente importa. El Valle, al fin, ha decidido mirar hacia adelante con integridad, dejando atrás la opresión del pasado y abriendo las puertas a un futuro más justo y auténtico. El día de la boda finalmente había llegado, trayendo consigo una mezcla de alegría forzada y tensión palpable. El palacio estaba vestido de gala, adornado con flores frescas, luces brillantes y una decoración que buscaba impresionar a cada invitado. Sin embargo, detrás de esa ostentación superficial se escondían profundas heridas y conflictos aún sin resolver. En la casa pequeña, Alejo terminaba de prepararse con serenidad, sabiendo que su intervención en el evento podría cambiar para siempre las relaciones de poder en el Valle. Luisa lo observaba atentamente, sosteniendo a Evaristo en brazos, percibiendo claramente la determinación y la inquietud en los ojos del hombre al que amaba. ¿Estás seguro de lo que harás?, preguntó ella con voz suave, preocupada pero firme. Alejo asintió lentamente. Más seguro que nunca. Es necesario que todos sepan la verdad. No podemos seguir viviendo bajo la sombra de mentiras e injusticias. Luisa acarició suavemente el rostro de su hijo, contemplando al niño que representaba el futuro del Valle. Estaremos contigo, pase lo que pase, le aseguró. No estás solo en esto. Alejo tomó sus manos y las apretó con fuerza, buscando transmitirle seguridad. Lo sé, juntos somos más fuertes, y esta vez la verdad estará de nuestro lado. Al mismo tiempo, en el palacio, José Luis aguardaba con una tensión extrema la llegada de los invitados, consciente de que cualquier movimiento en falso podría desatar la catástrofe que tanto temía. Victoria, a su lado, mantenía una calma aparentemente impecable, aunque en sus ojos se vislumbraba una creciente inquietud. «Todo saldrá bien», intentó tranquilizar al duque con voz firme. «Hemos hecho lo necesario para evitar cualquier inconveniente». José Luis no respondió de inmediato. Miraba al vacío, atrapado en sus pensamientos. «Solo espero que Bernardo cumpla su palabra», murmuró finalmente, con evidente amargura. «Si no lo hace, todo estará perdido». Victoria tomó aire profundamente antes de responder con calma. «Bernardo es un hombre honorable. Si prometió guardar silencio y mantener la paz durante la boda, así lo hará». Sin embargo, mientras decía esas palabras, ella misma no podía evitar sentir una punzada de duda. Conocía perfectamente el carácter orgulloso y justo de Bernardo, y sabía que cualquier mínima provocación podría romper ese frágil acuerdo. En medio del salón principal,
Julio recorría el espacio con gesto inquieto, dando instrucciones a los sirvientes y revisando cada detalle minuciosamente, como si controlar la perfección del evento pudiera compensar las grietas profundas en sus relaciones familiares. Adriana y Rafael llegaron juntos, ignorando por completo la reciente prohibición impuesta por Julio. Su presencia provocó miradas de curiosidad y tensión entre los invitados que ya empezaban a llenar la sala. ¿Qué hacen aquí juntos?, preguntó Julio, visiblemente alterado. Al verlos ingresar, Rafael lo encaró con frialdad. Venimos como pareja. No vamos a escondernos más. Si eso te molesta, tendrás que soportarlo. Adriana apoyó firmemente sus palabras con una mirada decidida. Julio se contuvo, consciente de que cualquier escándalo en ese momento sería fatal para la imagen que tanto intentaba preservar. Optó por retroceder con una expresión de derrota silenciosa, dejándolos pasar sin más palabras. En ese preciso momento, Alejo, acompañado de Luisa y el pequeño Evaristo, hizo su entrada al palacio. Su presencia, digna y firme, acaparó inmediatamente la atención de todos. José Luis, desde su posición, sintió cómo el suelo se desvanecía bajo sus pies. Al verlo ingresar con tal determinación, Alejo se detuvo en medio del salón, asegurándose de que todos lo escucharan claramente. Antes de que esta boda tenga lugar, creo que es necesario que todos sepan algunas cosas importantes, comenzó. Con voz firme y segura, José Luis intentó interrumpir, pero Alejo levantó la mano con autoridad. No es momento de callarme, padre. Es momento de escuchar lo que por tanto tiempo se ha ocultado. Este hombre que se presenta hoy ante ustedes, mi padre, ha abusado del poder durante demasiado tiempo, ha manipulado, chantajeado y amenazado a quienes debió proteger, es responsable del ataque contra Luisa y ha intentado destruir cualquier posibilidad de felicidad en aquellos que lo rodean, incluido yo mismo. Los invitados comenzaron a murmurar sorprendidos, mirando incrédulos a José Luis, cuyo rostro se tornaba pálido por el impacto de las acusaciones. Todo lo que digo es cierto, continuó Alejo con autoridad, y ha llegado el momento de que este valle deje atrás el miedo y las mentiras. No habrá paz mientras no haya justicia verdadera. La tensión en el salón era palpable. José Luis, derrotado, bajó la cabeza, incapaz de enfrentar las miradas acusadoras que ahora caían sobre él. Alejo tomó la mano de Luisa, miró a su hijo con orgullo y luego recorrió el salón con la mirada. No permitamos que la historia se repita. A partir de hoy, luchemos juntos por un valle justo, libre y honesto. Sus palabras resonaron con fuerza en cada rincón, marcando el inicio de una nueva etapa, una donde la verdad y la dignidad tendrían por fin su espacio. La mañana despuntaba con intensidad sobre las tierras del valle. El palacio bullía en preparativos frenéticos para la inminente boda. Pero en el corazón de Alejo no había lugar para festejos. Caminaba con paso firme hacia el despacho de su padre. José Luis, sabiendo perfectamente lo que iba a decirle, cada latido de su corazón resonaba como una sentencia anticipada. Encontró al duque en su escritorio, sumergido en papeles que intentaban proyectar una imagen de calma y autoridad. Al percatarse de la presencia de Alejo, José Luis levantó lentamente la vista. ¿Qué quieres ahora, Alejo?, preguntó con desgano. He venido a ponerte en claro algo que debes entender antes de tu boda, respondió Alejo, con voz firme y fría. José Luis se recostó contra el respaldo de su silla, arqueando una ceja, fingiendo un desinterés que apenas lograba ocultar su incomodidad. Dime entonces lo que sea tan urgente, aunque no veo cómo podrías complicar aún más las cosas. ¿Te equivocas?, interrumpió Alejo, sin vacilar. Puedo complicarlas mucho más si no detienes tus ataques contra Luisa, si insistes en hacerle daño o intentas expulsarla del valle. Prometo arruinar tu boda delante de todos tus invitados. Les contaré exactamente quién eres y lo que has hecho. El rostro de José Luis palideció.
aunque trató de disimular su inquietud con una sonrisa despectiva. ¿Crees que me amenazarás con tus discursos de moralidad? Nadie te creerá. Alejo dio un paso adelante, cerrando la distancia con una determinación que obligó a José Luis a incorporarse un poco en su asiento. ¿Quieres apostar tu prestigio y tu autoridad frente a los invitados? Sé lo suficiente como para hacer que todos ellos vean quién eres realmente, y tú sabes perfectamente que no dudaré en decirlo. José Luis apretó los labios en un gesto amargo. Por primera vez, notaba en Alejo una determinación profunda y peligrosa. No era un desafío vacío. Había convicción en sus palabras. ¿Y qué quieres exactamente?, preguntó finalmente, bajando el tono desafiante por primera vez. ¿Que la acepte en la familia? ¿Que la reciba en mi mesa como si nada? Lo único que quiero es que la dejes vivir tranquila, a ella y a mi hijo. Y si no puedes aceptarlo, al menos respeta su presencia, porque te juro, padre, que si das un paso más en contra de Luisa, no dudaré en destruir todo lo que tanto aprecias. José Luis se puso de pie, tratando de recuperar la autoridad perdida, aunque su voz se quebraba ligeramente. Ten cuidado con tus palabras, Alejo. Alejo, estás cruzando límites muy peligrosos, no más que los que tú has cruzado con tus amenazas y agresiones, replicó Alejo, firme. Tú decides cómo quieres que esto termine, pero entiende algo, mi paciencia se agotó, no permitiré más daño contra quienes amo. Sin esperar respuesta, Alejo se giró con firmeza y abandonó el despacho, dejando a José Luis en un silencio que nunca había sentido tan pesado. El duque, por primera vez, comprendía que la amenaza era real. Alejo no solo estaba dispuesto a hablar, sino que no le temía las consecuencias. Mientras tanto, afuera, en los jardines del palacio, la mañana avanzaba con aparente tranquilidad, ajena al drama que se había desatado dentro, pero para Alejo, aquel era apenas el inicio de una jornada en la que las decisiones tomadas podían cambiarlo todo. Sabía que había puesto en jaque a su padre, pero también sabía que aquel paso era necesario. No muy lejos, Luisa observaba los campos del valle desde el porche de la casa pequeña. Aunque desconocía lo ocurrido en el despacho del duque, sentía en su corazón una extraña sensación, una mezcla de esperanza y temor. Sabía que algo grande estaba a punto de suceder. No imaginaba aún cuánto afectaría a su futuro inmediato, pero confiaba en Alejo y sabía que él estaría dispuesto a todo por defenderla, y eso, de alguna manera, le daba fuerzas. Mientras la tensión en el palacio alcanzaba niveles insostenibles, en la casa pequeña se respiraba otro tipo de inquietud. Victoria, en un intento por aparentar unión familiar de cara a los invitados que pronto llegarían al valle, había enviado un mensaje a Bárbara y Pedrito, invitándolos a mudarse al palacio bajo la excusa de mejorar sus condiciones de vida. Pero lo que pretendía presentarse como una generosa invitación era visto con suspicacia por quienes realmente conocían sus intenciones. Aquella mañana, Mercedes y Bernardo estaban en la sala revisando unas listas cuando Bárbara apareció con el papel arrugado entre sus dedos. ¿Lo vieron ya?, preguntó, con la voz firme pero visiblemente alterada. Bernardo alzó la vista y comprendió de inmediato de qué se trataba. Sí, Victoria siempre ha sabido cómo disfrazar sus intereses de buenas intenciones. No puedo creer que piense que vamos a aceptar, continuó Bárbara. ¿Qué pretende realmente? Mercedes sonrió con ironía, dejando su tejido a un lado. Lo que siempre ha pretendido, controlar las apariencias. No le conviene que la casa pequeña siga siendo vista como símbolo de resistencia. Quiere integrarnos para silenciarnos. En ese momento entró Pedrito, que había escuchado parte de la conversación desde la puerta. No quiero irme, Bárbara dijo con determinación. Aquí estamos bien, aquí está nuestra gente, la gente que realmente nos cuida. Bárbara asintió, apoyando una mano en el hombro de su hermano menor. Nos iremos, Pedrito, no mientras Mercedes nos permita quedarnos. Mercedes se levantó lentamente y se acercó a ellos. Con un gesto cariñoso,
que raramente mostraba, esta siempre será su casa. Nunca tendrán que pedir permiso para quedarse aquí. La decisión es solo suya. Bárbara respiró aliviada. En el fondo, sabía que jamás hubiera aceptado la propuesta de Victoria, pero escucharlo de labios de Mercedes reforzaba aún más su determinación. Horas después, decidieron ir juntos hasta el palacio para entregar personalmente su respuesta. Victoria lo recibió en el salón principal, rodeada de telas finas y flores frescas, preparada ya para la boda que sería comentada en todo el valle. «Qué alegría verlos», dijo la duquesa, con una sonrisa que no alcanzaba a iluminar sus ojos. «Asumo que vienen a aceptar la invitación». Bárbara no esperó a que Victoria terminara de hablar. «Venimos a agradecerle su oferta, pero hemos decidido quedarnos en la casa pequeña. Allí estamos bien y allí es donde queremos permanecer». Victoria intentó disimular su disgusto, aunque la tensión en su rostro era evidente. «¿Están seguros? La comodidad del palacio es algo que no deberían desaprovechar». Pedrito, con una inocencia que era más poderosa que cualquier discurso adulto, respondió claramente: «Aquí no somos felices, señora. Aquí todo parece ser mentira». La frase golpeó a Victoria como si fuera una bofetada. Su sonrisa forzada desapareció por completo. «Pues entonces, respeto su decisión, pero recuerden que mi oferta sigue en pie», dijo, tratando de recomponerse. Mercedes observó a Victoria con mirada penetrante. «Tu oferta no es más que una trampa, Victoria. Aquí todos sabemos quién eres realmente». Victoria no respondió. No tenía argumentos para defenderse frente a una verdad tan evidente. Mientras regresaban a casa, Bárbara tomó la mano de Pedrito con firmeza, sintiendo una liberación que había anhelado por mucho tiempo. «Lo hiciste bien», Pedrito le dijo en voz baja. «Dijiste exactamente lo que debías». «Solo dije la verdad», contestó él. «No me gusta mentir, y allí todo se siente falso». Bárbara apretó su mano con cariño. Sabía que el camino no sería fácil, pero aquella elección, la de permanecer en la casa pequeña junto a Mercedes y Bernardo, era la correcta. Allí, en medio de las dificultades cotidianas, habían encontrado algo que jamás tendrían en el palacio: la dignidad y el respeto auténtico. La mañana avanzaba, y en los amplios corredores del palacio resonaba el murmullo de criados y preparativos. Amanda, con una expresión tranquila pero decidida, caminaba en dirección al ala en donde se encontraba Leonardo. La marquesa sabía que aquel encuentro sería crucial para definir el futuro emocional de su hijo, especialmente en lo que respectaba a Bárbara y la relación de ambos con Hernando, su marido y padre del joven. Al llegar a la habitación de Leonardo, encontró la puerta entreabierta. Él estaba sentado en el borde de la cama, con un semblante pensativo, la mirada perdida en el suelo. Parecía no haber dormido bien, atrapado en la incertidumbre sobre la respuesta de su padre respecto a Bárbara. «¿Se puede pasar?», preguntó Amanda, suavemente. Leonardo levantó la vista, sorprendido. «Madre, claro, adelante». Amanda entró, cerrando la puerta detrás de ella, y se sentó en la silla que estaba frente a él. Guardó un breve silencio antes de comenzar a hablar. «Anoche hablé con tu padre», dijo finalmente. «Le conté sobre Bárbara, sobre lo que he visto en ella y sobre lo que ella significa para ti». Leonardo la miró con ansiedad. «¿Y qué dijo él?». Amanda sonrió con sutileza. «¿Sabes cómo es Hernando? Siempre ha sido severo, orgulloso, pero esta vez logré que escuchara. Creo que por primera vez entendió realmente lo importante que es Bárbara para ti y lo mucho que ella ha cambiado tu vida». Leonardo soltó un suspiro aliviado. «No sabes cuánto significa para mí que lo digas. Sentía que estaba solo en esto». «Nunca lo estuviste», respondió Amanda con suavidad. «Aunque reconozco que al principio fui escéptica, me he dado cuenta de que Bárbara es exactamente la mujer que necesitas. Es fuerte, digna y sobre todo no tiene miedo a desafiar aquello que considera injusto». Leonardo sonrió, sintiendo como una carga pesada comenzaba a disolverse dentro de él. «¿Crees que papá podría aceptarla?». Amanda lo miró con firmeza.
Creo que Hernando ha entendido finalmente que nuestra felicidad no está en el título ni en el prestigio, sino en las personas que elegimos para compartir nuestras vidas, y si no lo acepta de inmediato, ten la certeza de que haré lo que esté en mis manos para que lo comprenda. En ese instante tocaron suavemente a la puerta. Era Irene, quien asomó su rostro con timidez. ¿Puedo interrumpir un momento? Claro. Irene respondió Leonardo con amabilidad. Pasa. Estamos conversando sobre algo importante. Irene entró con una expresión ligeramente tensa, sosteniendo entre sus manos una carta. Justamente sobre eso quería hablarte, dijo con vacilación, mirando primero a Amanda y luego a Leonardo. Sé que quieres entregarle esta carta a Bárbara, pero me preocupa que sea demasiado pronto. Las heridas todavía están frescas, y tal vez esto pueda generar más tensión. Leonardo miró la carta con inquietud. ¿Crees que debería esperar? Irene suspiró, buscando las palabras correctas. Solo pienso que ahora mismo las emociones están muy sensibles. Tal vez entregar esto podría abrir heridas que aún no están del todo cicatrizadas. Amanda intervino con calma. Irene tiene razón. Leonardo, la verdad siempre es importante, pero también lo es el momento adecuado. Ahora más que nunca, debemos ser cuidadosos para no dañar lo que apenas comienza a sanar. Leonardo reflexionó en silencio. Luego extendió la mano hacia Irene. Entonces guárdala tú por ahora. Sé que cuidarás mejor que yo que llegue a Bárbara cuando el momento sea oportuno. Irene tomó la carta con alivio. Te lo prometo, sabes que siempre haré lo mejor para ambos. Amanda sonrió con satisfacción al ver la madurez en la decisión de Leonardo. Así es como se construyen las verdaderas relaciones, hijo, le dijo con orgullo, con paciencia, sinceridad y sobre todo, respeto al tiempo del otro. Leonardo, sintiéndose reconfortado por las palabras de su madre y la sensatez de Irene, finalmente pudo respirar más tranquilo. Aunque la incertidumbre seguía allí, ahora sabía que no estaba solo y que cada paso dado era una oportunidad para reconstruir su vida de una manera más auténtica y honesta. Adriana se encontraba en la pequeña terraza que daba a los jardines del palacio, contemplando pensativa el paisaje mientras sus dedos nerviosos deshojaban una rosa blanca. Rafael la observaba desde la entrada del salón, con una mezcla de preocupación y ternura. Sabía perfectamente qué pensamientos inquietaban la mente de la mujer a quien amaba. Finalmente, decidió acercarse y se sentó a su lado, buscando la manera adecuada de romper el silencio. ¿Sigues pensando en lo mismo?, preguntó suavemente. Ella asintió sin mirarlo directamente, con la vista aún perdida en la distancia. He estado pensando en muchas cosas últimamente, respondió Adriana con voz baja, pero especialmente en Julio y Úrsula. Siento que todo lo que pasó entre nosotros, cada dificultad, cada barrera, no fueron casualidad. Rafael frunció el ceño, comprendiendo hacia dónde se dirigía la conversación. ¿Crees que ellos estuvieron detrás de todo? Ella lo miró finalmente, con una expresión cargada de certeza. Estoy segura de eso. Rafael, Julio siempre ha querido mantenernos alejados. Y Úrsula, ella siempre ha estado allí, rondando, buscando maneras de separarnos. Algo en mí lo supo siempre, pero no quería creer que fueran capaces de llegar tan lejos. Rafael suspiró profundamente. No era fácil para él aceptar esa idea sobre Julio, su propio hermano, pero al escuchar las palabras de Adriana, reconoció una verdad incómoda que llevaba tiempo evitando enfrentar. Quizás tienes razón. Siempre pensé que Julio actuaba extraño, pero no imaginé que pudiera conspirar tan profundamente con Úrsula. Es que su alianza tiene sentido, continuó Adriana. Ambos buscaban beneficiarse de mantenernos separados. Julio preserva su control y su aparente honor ante todos. Úrsula obtiene lo que más quiere, poder y reconocimiento, sin importar a quién hiera en el camino. Rafael tomó la mano de Adriana con firmeza, buscando reconfortarla. Pero nosotros estamos juntos ahora, eso es lo que importa. Adriana negó suavemente, mirándolo con una determinación renovada. Importa, pero también importa que se sepa la verdad.
no quiero vivir bajo una sombra constante de engaños y conspiraciones. Es hora de enfrentar esta realidad abiertamente. ¿Qué propones hacer?, preguntó Rafael, consciente de que estaba dispuesto a apoyarla en cualquier decisión. Ella tomó aire lentamente antes de hablar. Creo que debemos confrontar a Julio directamente, preguntarle, exigirle respuestas. Y también a Úrsula. Quiero que admitan lo que hicieron, no por venganza, sino porque merecemos vivir en paz. Rafael asintió, comprendiendo la fuerza en la voz de Adriana. Sabía que aquella confrontación sería dura, pero también sabía que era necesaria para romper de una vez por todas con el círculo de mentiras que los rodeaba. Lo haremos juntos, entonces, aseguró él con firmeza. No voy a permitir que sigan manipulando nuestras vidas. Esa tarde, sin dilación, decidieron encarar primero a Julio. Lo encontraron en su despacho, revisando unos documentos, visiblemente tenso. Al verlos entrar, intentó mantener una postura fría, aunque la sorpresa y el nerviosismo eran evidentes. ¿Qué pasa? ¿Por qué vienen tan serios?, preguntó Julio, intentando mostrar despreocupación. Hemos venido a aclarar algo importante, comenzó Adriana con voz firme. Sabemos que tú y Úrsula han estado conspirando contra nosotros desde hace tiempo. Julio intentó disimular su incomodidad con una leve risa forzada. ¿Qué tontería es esta? No sé de qué hablan. Deja de mentir. Julio interrumpió Rafael con dureza. Sabemos lo suficiente para no aceptar más tus engaños. Dinos la verdad, ¿por qué lo hiciste? El silencio se instaló en la habitación como un peso insoportable. Julio intentó sostener la mirada de su hermano, pero finalmente bajó la vista, incapaz de mantener más la fachada. No puedo explicarlo ahora, murmuró, intentando evadir. Esto no es lo que piensan, es exactamente lo que pensamos, afirmó Adriana con una calma poderosa. Y pronto lo sabrán todos, porque no vamos a seguir escondiendo más esta mentira. Ambos salieron del despacho sin darle oportunidad de réplica. Julio quedó solo, consciente por primera vez del alcance de sus errores. Temiendo las consecuencias que estaban por venir, Rafael y Adriana caminaron juntos, sintiendo una mezcla de alivio y expectativa. Habían dado el primer paso para recuperar su libertad. Ahora quedaba enfrentar a Úrsula, pero sabían que, después de confrontar a Julio, tenían la fuerza suficiente para afrontar cualquier tormenta que pudiera desatarse. Tras el intenso enfrentamiento con Rafael y Adriana, Julio sintió que el terreno sobre el que pisaba se desmoronaba rápidamente. Sabía que debía actuar con prontitud y asegurar su posición antes de perder completamente el control. Sin pensarlo más, decidió que era el momento de encarar directamente a Úrsula. Durante demasiado tiempo, había tolerado sus maniobras y manipulación, creyendo que podía mantener el dominio de la situación, pero ahora comprendía que aquella alianza podría llevarlo a su propia ruina. Buscó a Úrsula en su habitación, donde la encontró arreglando algunos vestidos y joyas. Preparando aparentemente su equipaje, ella se sorprendió al verlo, notando inmediatamente en su rostro la tensión acumulada. ¿Qué haces aquí, Julio? ¿Algo anda mal?, preguntó con fingida inocencia. Deja de fingir, Úrsula, respondió Julio con dureza, cerrando la puerta tras él. Ambos sabemos perfectamente por qué estás aquí y lo que has venido a buscar. ¿Realmente? La mujer se enderezó, abandonando la ropa que estaba doblando sobre la cama, y lo enfrentó con una mezcla de desconcierto y desafío. No entiendo de qué hablas. Julio avanzó lentamente hasta quedar frente a frente con ella, mirándola con una intensidad intimidante. Sé perfectamente cuál fue tu plan desde el inicio. Nunca quisiste realmente a Rafael, ni buscabas amor o felicidad en este valle. Lo que viniste a buscar fue poder, posición y una manera rápida de asegurar tu futuro a costa de cualquiera. Úrsula frunció el ceño, tratando de mantener la compostura. Eso es absurdo. Rafael significa mucho para mí. Siempre lo ha hecho. Julio soltó una risa cargada de sarcasmo. ¿Significa mucho para ti?, preguntó burlonamente.
¿Por eso intentaste chantajearlo? ¿Por eso amenazaste constantemente con revelar sus secretos? Lo que realmente te importaba era cómo utilizarlo para conseguir tu ambición desmedida. Úrsula intentó protestar, pero Julio no la dejó hablar. Tengo pruebas, aseguró con determinación, cartas que escribiste, conversaciones grabadas que confirman cada uno de tus movimientos. He guardado todo, esperando este momento, sabiendo que llegaría el día en que intentarías traicionarme también a mí. Ella palideció al escuchar aquellas palabras. Hasta entonces había pensado que era ella quien tenía controlada la situación, pero ahora se daba cuenta de que había subestimado gravemente a Julio. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó con voz débil. Julio sonrió con frialdad, disfrutando el momento en que finalmente recuperaba su poder. Que a partir de este momento, Úrsula, harás exactamente lo que yo te diga. Dejarás de jugar con Rafael y Adriana, dejarás de amenazar o manipular, porque si das un solo paso en falso, si intentas algo más contra ellos o contra mí, me encargaré personalmente de que todos sepan la clase de persona que realmente eres. Ella retrocedió un paso, aturdida por el giro repentino de la situación. No te atreverías a destruirme, murmuró, intentando sonar amenazante, pero su voz la traicionaba. Lo haré si es necesario. Nunca dudes de hasta dónde puedo llegar para proteger lo mío. Úrsula respiró hondo, buscando desesperadamente alguna salida. ¿Y qué esperas que haga ahora? ¿Que simplemente desaparezca del valle como si nunca hubiera estado aquí? Julio negó con firmeza. Espero que permanezcas aquí en silencio, fingiendo dignidad, sonriendo cuando debas hacerlo, pero sin dar un solo paso en contra mía o de mi familia. Si obedeces, tus secretos estarán seguros conmigo. Si no, prepárate para enfrentar las consecuencias. Sin darle oportunidad de replicar, Julio se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándola paralizada, consciente por primera vez del peligro real que corría. Úrsula se dejó caer lentamente sobre la cama, incapaz de contener las lágrimas de frustración y miedo que comenzaban a brotar de sus ojos. Por primera vez sentía la derrota absoluta. Ahora comprendía que había subestimado a Julio, que había jugado demasiado con fuego y que su ambición desmedida podía convertirse en su propia condena. Mientras tanto, Julio avanzaba por el pasillo, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y nerviosismo. Sabía que había ganado esta batalla, pero también era consciente de que la guerra aún no terminaba. Ahora debía enfrentar las consecuencias de todas sus acciones, pero lo haría sin titubeos, dispuesto a defender su posición a cualquier costo. Mientras la tensión continuaba escalando en cada rincón del valle, Bernardo analizaba cuidadosamente los movimientos necesarios para garantizar el futuro de la casa pequeña. Sabía perfectamente que la boda de José Luis era una oportunidad única, no solo para asegurar ciertas concesiones, sino para obtener lo que más necesitaba su gente: tierras que les garantizaran autonomía y dignidad. Aquella tarde, mientras el sol bajaba lentamente sobre los campos, Bernardo decidió que era el momento oportuno para encarar al duque. Se dirigió hacia el palacio, acompañado únicamente por su determinación, sabiendo que esa conversación podría cambiar por completo el rumbo de las relaciones entre las dos casas. José Luis, ocupado en detalles insignificantes del protocolo de la boda, recibió con desconfianza la noticia de que Bernardo solicitaba una audiencia urgente. A regañadientes, decidió recibirlo en su despacho, curioso y preocupado al mismo tiempo por la motivación real detrás de esta inesperada visita. Bernardo, no esperaba verte aquí en un momento. Así dijo José Luis con una fingida cortesía que no alcanzaba a ocultar su incomodidad. ¿A qué debo este encuentro? Bernardo tomó asiento con calma, mirando al duque directamente a los ojos. He venido a negociar contigo, anunció con voz firme y pausada. Considero que la boda es una oportunidad ideal para mostrar ante todos que existe unidad entre ambas casas, pero esa unidad tiene un precio. José Luis arqueó una ceja, intrigado. ¿De qué precio hablas exactamente?
Bernardo respiró hondo antes de continuar, consciente de la importancia de sus próximas palabras. Tierra, José Luis. Necesitamos tierras propias, tierras que nos permitan cultivar, criar ganado y asegurar nuestro futuro sin depender continuamente de tus caprichos o tus amenazas. José Luis soltó una breve carcajada, intentando aparentar calma. ¿Y crees que cederé tierras simplemente para que tú sonrías y aparentes unidad frente a mis invitados? Eso es ridículo. Bernardo mantuvo la compostura, respondiendo con serenidad. Lo que es ridículo es pensar que puedes seguir sometiéndonos sin consecuencias. Sabes perfectamente que tu prestigio depende de que la boda transcurra en paz, y yo puedo asegurarte que así sea, pero a cambio, necesito garantías reales, no palabras, ni promesas vacías. Tierra, firmada, registrada y legalmente nuestra. José Luis se puso serio, consciente de que Bernardo hablaba con una determinación peligrosa. El tono del hombre frente a él revelaba que no estaba dispuesto a negociar menos de lo que pedía. ¿Y si me niego?, preguntó José Luis con un tono desafiante, aunque ya sabía que la respuesta podría ser aún peor que la propuesta. Si te niegas, entonces prepárate para enfrentar las consecuencias. Ante cada invitado, ante cada noble que asista a la boda, hablaré de cómo trataste a Luisa, de cómo manipulaste a tus propios hijos, de cómo el poder te ha convertido en alguien que ya nadie respeta. Perderás tu credibilidad ante todos, y entonces no tendrás nada. José Luis palideció, reconociendo la gravedad de la amenaza. Sabía que Bernardo no estaba exagerando. Una revelación pública de esa magnitud destruiría definitivamente su prestigio y la reputación que tanto se esforzó por construir. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, preguntó finalmente, tratando de ocultar su nerviosismo. Desde el día en que atacaste a Luisa y a su familia, respondió Bernardo con frialdad. Desde entonces comprendí que contigo solo se puede negociar desde la firmeza, y aquí estoy, firme y dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias si es necesario. José Luis guardó silencio, evaluando sus opciones. Finalmente, cedió con un suspiro resignado. Tendrás tus tierras, Bernardo. Las escrituras serán tuyas antes del día de la boda. Pero espero que cumplas tu parte. Bernardo asintió con dignidad. No soy como tú, José Luis. Cumplo mis promesas. Sin esperar una respuesta, Bernardo se puso de pie y abandonó el despacho, dejando al duque sumergido en una mezcla de furia y derrota. Mientras caminaba de regreso hacia la casa pequeña, Bernardo sintió una profunda satisfacción. Sabía que no solo había asegurado una victoria esencial para el futuro de su gente, sino que había demostrado a José Luis que el valle ya no toleraba más injusticias ni abusos. Ahora, la boda se convertiría en algo más que una simple ceremonia. Sería la plataforma para una nueva realidad en el valle, una en la que las viejas tiranías ya no tendrían cabida. Después de que Bernardo abandonó el despacho, José Luis permaneció unos minutos en silencio, incapaz de creer lo que acababa de suceder. Había cedido, sí, pero no por convencimiento ni generosidad, sino por pura necesidad de mantener intacto lo poco que quedaba de su reputación. Mientras asimilaba el golpe recibido, supo que la alianza con Bernardo marcaría un antes y un después en el valle. Ahora más que nunca, sentía que estaba perdiendo el control sobre todo lo que siempre había dominado, sin cuestionamiento alguno. A pocos metros de distancia, en otro sector del palacio, Rafael y Adriana caminaban juntos por el amplio corredor, todavía recuperándose del enfrentamiento con Julio y planeando cómo continuar su vida juntos, pese a todas las dificultades. Justo cuando se disponían a salir hacia los jardines, Julio apareció frente a ellos, con el rostro serio y una actitud decidida que hacía presagiar malas noticias. ¿Podemos hablar un momento?, pidió Julio, su tono más orden que sugerencia. Adriana y Rafael intercambiaron una breve mirada de alerta antes de detenerse. «Habla», dijo Rafael con cierta dureza,
Anticipando un nuevo enfrentamiento, Julio respiró hondo, consciente de la incomodidad del momento, pero decidido a imponer su autoridad. Quiero dejar algo perfectamente claro. A partir de ahora, la relación entre ustedes no puede continuar. La situación en el valle es demasiado tensa y no voy a permitir que pongan en riesgo la estabilidad de la familia con sus acciones irresponsables. Adriana lo miró con incredulidad, mientras Rafael apretaba los puños, conteniendo la ira. ¿Estás prohibiéndonos estar juntos?, preguntó Adriana con voz fría. ¿Quién crees que eres para decidir sobre nuestras vidas? Julio mantuvo su expresión firme, aunque en sus ojos podía verse claramente la inquietud que le generaba aquella confrontación. Soy quien mantiene el orden aquí. No puedo permitir más escándalos ni problemas derivados de esta situación. Lo siento, pero no hay discusión posible. Rafael dio un paso adelante, encarándolo con firmeza. No puedes prohibirnos nada, Julio. No somos niños. Hemos soportado demasiado y no vamos a permitir que decidas por nosotros. Estoy tratando de protegerlos, intentó justificar Julio con voz algo menos segura. Si ustedes continúan, pondrán todo lo que hemos construido en peligro. Adriana negó con determinación. No, Julio, a quien estás protegiendo es a ti mismo. Te asusta perder el control que siempre has ejercido sobre nosotros, pero ya no más. Hemos decidido ser libres, estar juntos, y eso no depende de ti ni de nadie más. Julio retrocedió ligeramente, visiblemente incómodo ante la determinación con que ambos lo enfrentaban. Entonces, si insisten en desafiar esta prohibición, deberán asumir las consecuencias. No podré protegerlos más. ¿Están dispuestos a aceptar eso? Rafael miró directamente a los ojos de su hermano con una mezcla de tristeza y desafío. Estamos dispuestos a todo. No tememos a tus amenazas. Si esa es tu decisión, entonces prepárate para enfrentar nuestra respuesta, porque no nos vamos a detener ni un instante. Sin decir una palabra más, Rafael tomó la mano de Adriana y ambos se alejaron decididamente por el corredor, dejando a Julio solo con sus dudas y frustraciones. Una vez fuera, Rafael y Adriana se detuvieron para respirar profundamente, intentando procesar lo que acababa de suceder. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Adriana con preocupación. No lo sé, aún respondió Rafael, mirando hacia el horizonte con determinación, pero sé que debemos tomar una decisión drástica. No podemos seguir viviendo bajo amenazas ni prohibiciones. Ella asintió lentamente, sabiendo perfectamente lo que eso significaba. Tal vez sea momento de irnos del valle, sugirió suavemente, buscar otro lugar donde podamos estar juntos sin miedo ni condicionamientos. Rafael meditó un instante antes de responder. Quizás tengas razón, pero antes debemos resolver esto definitivamente. No quiero vivir huyendo. Si salimos del valle, será porque así lo elegimos libremente, no por miedo. Adriana lo miró con admiración, apretando suavemente su mano. Estoy contigo, Rafael. Sea cual sea la decisión que tomemos, la enfrentaremos juntos. Mientras caminaban abrazados hacia la casa pequeña, donde sabían que serían bienvenidos y escuchados, comprendieron que aquel momento era decisivo para sus vidas. La prohibición de Julio había marcado un punto de quiebre que los empujaba inevitablemente hacia una elección definitiva, y aunque aún no tenían clara cuál sería esa elección, sí sabían que, pasara lo que pasara, su amor era lo suficientemente fuerte como para soportar cualquier tormenta